Programa de capacitación en guerra espiritual y liberación del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. La paz del Señor sea con cada uno. Estamos entrando a la lección número 4. El tema que vamos a presentar en esta noche es limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El propósito de la enseñanza es poder evaluarnos a nosotros mismos. Estamos siguiendo el protocolo que Jesús estableció en cuanto a cómo el ministro, cómo el hombre de Dios, cómo la mujer de Dios debe ayudar a todos aquellos que el Señor traiga ante su presencia. ¿Cuál es este protocolo? Jesús lo dijo: no pretendas sacar la paja de tu hermano teniendo tú una viga dentro de tu ojo. El propósito no es no sacar la paja del hermano. Hay que entender bien este texto. El propósito no es sacar la paja del ojo del hermano. El propósito es primero sacar la viga para entonces poder ayudar a que el hermano o que la hermana saque de su propio ojo la paja. Así que estamos siguiendo este protocolo. Es un protocolo de vida, un protocolo de liberación, protocolo de restauración. El propósito de la enseñanza es que cada uno de nosotros nos expongamos ante la palabra para que primero veamos lo que en nosotros no está conforme a la voluntad del Señor, para que entonces nosotros podamos ayudar correctamente a el hermano, a la hermana que está pasando por una situación difícil, o en todo caso la región a la cual el Señor nos esté enviando. El propósito es importante tenerlo, porque no podemos nosotros liberar lo que en nosotros no hemos expulsado. Es un principio, es una ley espiritual muy importante. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 10, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Por lo tanto, entonces no podemos nosotros ir a liberar si antes nosotros no hemos sido libres. Y esa es la razón de por qué estamos estudiando este tema. Repito, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Este tema es prácticamente la continuación del tema que estudiamos en la lección anterior, preparativos para la guerra espiritual. Es importante que nosotros nos limpiemos, nos descontaminemos para que podamos ser libres y entonces poder ayudar a otras personas. El tema lo vamos a estar trabajando en dos partes. El día de hoy en esta lección número 4, y la lección de la próxima semana vamos a estar también estudiando acerca de lo mismo. Lo único que ahora vamos a estudiar lo que compete a nosotros como individuos, como personas, como hombre, como mujer de Dios delante de la presencia del Señor. En la próxima enseñanza vamos a estar trabajando, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, pero aquello que tenga que ver con la región, aquello que sea parte de la región. ¿Por qué es necesario estudiar acerca de este tema? Le voy a dar 3 razones. La primera de ellas, y es la más importante que nosotros debemos de tener en cuenta: la contaminación le da derecho legal al enemigo para que actúe en nuestras vidas, para que actúe en nuestras generaciones, para que actúe en nuestro ministerio, para que actúe en nuestra casa, para que actúe en nuestra tierra. Si no hay contaminación, el enemigo no tiene derecho legal. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos qué contaminaciones puede haber dentro de nuestras vidas
para que entonces la podamos eliminar completamente y podamos entonces ser libres para ayudar a otra persona. Esta es la primera razón. La segunda razón es casi consecuencia de la primera. Una persona que tenga contaminación no puede crecer espiritualmente. Óigalo bien, lo voy a repetir. Una persona que tenga contaminación espiritual no puede crecer espiritualmente, se queda estancado. Y esta es la razón del por qué hay hombres, mujeres, aún inclusive con ministerio, que no han podido avanzar. Ha pasado el tiempo, han pasado los años y sin embargo están en la misma condición porque hay niveles de contaminación que no los han trabajado y por lo tanto su crecimiento espiritual no ha avanzado, no se ha desarrollado, están estancados completamente. Y la tercera razón del por qué es necesario estudiar acerca de la contaminación y sacarla de nuestras vidas es porque una contaminación no tratada, una contaminación no trabajada se convierte en una atadura. Lo repito, una contaminación se constituye en una atadura y esto es mucho más grave. Si una contaminación es grave, una atadura es mucho más gravísimo y por lo tanto ya es un paso intermedio para una posesión del enemigo. Así que por estas tres razones es importante que nosotros entendamos la importancia del tema que vamos a comenzar a estudiar en este momento. Hay dos textos que voy a utilizar como punto de partida para poder entender este tema. Descontaminemos de dónde surge el tema. Uno está en el Antiguo Testamento y el otro está en el Nuevo Testamento. Voy a comenzar primero citando el del Nuevo Testamento, que es precisamente de dónde se está tomando el tema de esta enseñanza. Se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, establece esta instrucción. Ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda abominación, dice en la versión antigua, de toda contaminación en la versión revisada. Ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda abominación. La contaminación es abominación al Señor, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Este es el primer texto y de donde estamos tomando el tema para esta enseñanza. Limpiémonos. Y note cómo el apóstol, por el Espíritu de Dios, establece la instrucción, porque es una instrucción que el Espíritu nos está entregando. No es una opción, y esto lo quiero dejar bien claro. No es una opción, no es si nosotros queremos, no es si la iglesia lo dice, no es si la denominación lo dice, es instrucción del Señor. Limpiémonos de toda inmundicia, de toda abominación, de toda contaminación. Al Señor no le agrada la contaminación, es inmundicia delante de Él. Por lo tanto, la persona queda estancada, se aleja la presencia del Señor. Y ahora vamos a entrar al texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 23, versículo 12 al versículo 14. Leo: y tendrás un lugar fuera del campamento, y saldrás allá fuera. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Note versículo 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu campamento santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Ahora puede usted entender la importancia, la trascendencia de este tema. El Señor está caminando en nuestro campamento y dice claramente la palabra que si Él encuentra cosa inmunda, en aquel momento haciendo referencia a
el desecho humano, él, dice el texto, él se retira del campamento. Por lo tanto, entonces, ahora podemos entender la importancia si no cuidamos nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra región, y mantenemos contaminación. Óigalo bien, lo dice la palabra, el Señor se retira. Y esto no es necesario decirlo, pero lo tengo que decir, la razón del por qué en muchas vidas, en muchos ministerios, en muchos lugares, el Señor no está presente. Aún así, cuando la iglesia esté llena. Pero no nos podemos engañar. El Señor se ha retirado. ¿Por qué? Porque hay contaminación. Este tema no muchos lo tratan o no muchos se ocupan de él precisamente, y es por la ignorancia acerca de las Sagradas Escrituras. Es importante entonces, y quiero recalcarlo debidamente, es importante que nosotros seamos capaces de ver contaminación, de poder identificar contaminación, porque esto no solamente le da derecho legal al enemigo, número uno, no solamente estanca nuestra vida espiritual, no solamente el Señor no se manifiesta, sino que se retira de los lugares que Él nos ha entregado a nosotros. Así es que, habiendo establecido acerca de la importancia del tema, vamos a entrar ahora a definir qué es una contaminación. Le voy a dar dos definiciones y le voy a dar texto para que usted se fundamente precisamente por la palabra. La primera definición de lo que es contaminación es el porciento de tinieblas que hay en la persona, el porciento de tinieblas que hay en el ministerio, el porciento de tinieblas que hay en la casa, el porciento de tinieblas que hay en la región, el porciento de tinieblas que hay manifestándose del enemigo en la vida de la persona. Mateo capítulo 6, versículo 23. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Yo lo estoy presentando en forma de porciento. ¿Qué porciento de tinieblas hay en nuestras vidas? Y yo espero que no se adelante a decir, en mí no hay tinieblas. Dígalo al final de la enseñanza. Pero por el momento no se adelante a decir, no, yo no tengo tinieblas. Porque el apóstol Juan en su primera epístola dice claramente, si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. No se adelante, por lo tanto, a decir, no tengo tinieblas, tratando de identificar como contaminación sinónimo de pecado. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, en muchas personas pudiera ser que no hay pecado, pero no están caminando conforme a la voluntad del Señor. Y si no está caminando conforme a la voluntad del Señor es porque hay contaminación que es necesario poder erradicar. Segunda definición, una contaminación es el nivel de libertad que el enemigo tiene para entrar y para salir de la persona. Esto podrá asustar y podrá sorprender, pero es lo que la palabra del Señor dice y se lo voy a mostrar por la palabra. Es la libertad que el enemigo, que los demonios tienen en una persona de entrar y salir de él. Vaya a Mateo capítulo 13, desde el versículo 4 hasta el versículo 19, donde se presenta la parábola del sembrador. En el versículo 4 dice, y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
O sea, cuando Jesús está presentando la parábola. Ahora veamos cómo Jesús en el versículo 19 la interpretó. Dijo: oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, aquí está, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, acabo yo de decir que contaminación es la libertad que los espíritus inmundos, la libertad que los demonios, la libertad que el reino de las tinieblas tienen para entrar y salir de la persona. Y estoy hablando de un creyente, yo no estoy hablando de un impío, de uno que vive en la calle, de uno que está viviendo en pecado. No estoy hablando de eso, porque mi preocupación es por el pueblo de Dios. Esta enseñanza está dirigida al pueblo de Dios. No es un mensaje a una persona que no conoce al Señor. Entonces estoy diciendo que es la libertad que las tinieblas tienen de entrar y de salir. Conteste una pregunta. De acuerdo al versículo 19, que es la explicación que Jesús está dando de la parábola, ¿dónde se encuentra el corazón? ¿Dentro o fuera de la persona? El corazón está dentro. Por lo tanto, observe cómo el enemigo tiene libertad para entrar en la vida de la persona. Así que tenemos dos definiciones de lo que es contaminación. Es el porciento de contaminación, el porciento de tinieblas que hay en la persona. Primera definición es la libertad que los espíritus inmundos tienen de entrar y de salir de la persona. Por eso, tenga mucho cuidado y observe su vida, porque puede ser, y usted que se conoce a sí mismo, se va a dar cuenta que en ocasiones, y usted dice, pero yo no sé por qué dije eso. De momento está en una conversación normal y natural y dijo algo que después usted mismo dice, caramba, pero ¿por qué dije eso? Porque es que no lo dijo usted, es las fuerzas de las tinieblas que están operando en usted, que le susurran, que le dicen lo que tiene que hacer, que le sugieren inclusive pensamientos para los cuales o sobre los cuales usted meditar, pensar. Hay personas que pasan el día completo, dicen, meditando, pensando. Tengan mucho cuidado, porque las fuerzas de las tinieblas le pueden estar susurrando cosas en las cuales usted está o puede pensar. Es el grado de libertad que las tinieblas tienen. Y hay muchas personas que están contaminadas, que el enemigo entra, sale cuando así le parece, y la persona ni cuenta se da de lo que está aconteciendo. De nuevo, no se apresure a decir, no, en mí no hay contaminación. Dígalo al final, porque nos vamos a ir dando cuenta de que muchas tinieblas todavía hay en nuestras vidas, pese a que tenemos un ministerio, pese a que estamos dentro de una iglesia, pese a que confesamos que Jesús es Señor. Pero, ¿por qué hay tinieblas? Porque no se han denunciado adecuadamente. Así que comenzamos. La otra definición que me es importante entregarle es acerca de atadura. Yo hablé acerca de atadura. Las ataduras vienen cuando la persona tiene una contaminación y no la trabaja. Cuando la persona ha adquirido una contaminación y no la enfrenta, y entonces se constituye en una atadura. ¿Cómo definimos atadura? Y esto le va a sorprender. Una atadura es el grado de autoridad que los demonios tienen sobre la persona. ¿Notó la diferencia? Contaminación, porciento de tinieblas, o la libertad que los espíritus inmundos tienen de entrar y de salir. Pero una atadura ya es mayor. Es el grado de autoridad que los demonios tienen sobre de una persona.
¿Qué tiempo tarda una contaminación en convertirse en atadura? ¿Lo podríamos saber? Sí, lo podemos saber por la misma palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando Goliat viene ante el pueblo de Israel, dice claramente el versículo 1 que este gigante vino por espacio de 40 días, por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde, por espacio de 40 días. ¿Sabe por qué razón David fue enviado de parte de Dios antes de que se cumpliera el día 40? Ahí tiene la respuesta. Para que la contaminación no se constituyera en atadura. Porque el Goliat mismo lo dijo: si yo venzo, ustedes serán nuestros cautivos, súbditos. Pero si ustedes me vencen, entonces nosotros seremos vuestros súbditos. Cuando se deja una contaminación y pasa 40 días, más de 40 días, entonces se constituyó ya en una atadura. Ahora puede usted entender por qué hay hombres, por qué hay mujeres que no tienen control sobre su carácter, no tienen control sobre su personalidad, no tienen control sobre su mente, no tienen control sobre su conducta, porque ya contaminaciones viejas se han constituido en ataduras. ¿A los cuántos días Jesús ascendió a los cielos? A los 40 días. Para que usted vea la importancia de entender la palabra, de conocer la palabra, de vivir por la palabra. Así que tenemos dos ejemplos. Lucas capítulo 13, versículo 16, y ahí está hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado, atado 18 años. Hay ataduras que tienen que ver con el pensamiento, ataduras que tienen que ver con las emociones, ataduras que tienen que ver con el cuerpo. Hay ataduras de distintas naturalezas que el enemigo lanza sobre una persona. Un tic nervioso es una atadura. No es un problema nervioso. Lo que pasa, como decíamos en una de las enseñanzas, lo que pasa es que muchos han desviado la atención de la palabra y la han depositado en la ciencia. ¿Cuántas ataduras hay? ¿Ve por qué le decía yo al principio? No se apresure a decir no tengo contaminación, porque ya el Espíritu de Dios está sacando a la luz lo que hay dentro de la vida de cada uno de aquellos que el Señor en su gracia y en su misericordia ha traído para que nos expongamos ante su palabra. ¿Cómo se producen las ataduras? ¿Cómo se producen las contaminaciones? ¿Cómo es que vienen? El fundamento de la contaminación o la base, mejor dicho, no quiero usar la palabra fundamento, mejor dicho la palabra base, la base de las contaminaciones y eventualmente de las ataduras es la desobediencia. Romanos capítulo 5, versículo 19, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de uno, Hay desobediencia que entró por un hombre, que entró por el padre de familia, y por el padre de familia pasó a los hijos, y por los hijos pasaron a las generaciones siguientes. Entró por uno, por la desobediencia. La base de la contaminación es la desobediencia. Cuando un hombre camina en obediencia, está exento de contaminaciones. Oiga bien lo que estoy diciendo. Cuando un hombre, cuando una mujer camina en obediencia, la contaminación no cae sobre de ella. Y usted conoce perfectamente el Salmo 91 sobre el león, el basilisco, pisarás, hollarás al cachorro de león. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra,
y a ti no llegará. ¿Por qué? Porque estás caminando sin contaminación. No es la condición de todos, tan solo porque yo soy hijo de Dios. No, si eres hijo de Dios, pero no estás caminando en obediencia, esa palabra está condicionada. Hay que entender bien esto. La palabra está condicionada. Si un hombre, una mujer de Dios está dentro de la iglesia, yo he dicho en muchas ocasiones, estar dentro de una iglesia no es una garantía de que estás bien caminando en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque hay hombres, inclusive ministros, que Dios les dice lo que tienen que hacer y no lo hacen. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted tiene un ejemplo clarísimo. Saúl, por desobediencia, incurrió en contaminación y vino un espíritu inmundo que lo atormentaba, y posteriormente sucedió que fue desechado del reino. 2 Corintios capítulo 10 versículo 6, estando prestos para castigar toda desobediencia, y aquí está la condición, cuando vuestra obediencia sea cumplida. Efesios capítulo 2, versículo 2, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay personas que han preguntado, y aprovecho este momento, hay personas que han preguntado, ¿cómo yo sé que lo que estoy pasando es una prueba, una tentación o un juicio? ¿Cómo yo sé? Tendrías que ir atrás y revisar, ¿has sido obediente? ¿Fuiste obediente? El Señor te dijo algo, te dio una instrucción y la hiciste. Y alguien podría decir, bueno, la alteré un poquito porque me pareció que yo debía de intervenir y la hice de esta manera. No se trata de eso. No se trata de eso. Hay hombres de Dios que el Señor les ha entregado instrucciones y han alterado la instrucción. Bueno, yo la hice de esta manera porque creí que era más conveniente. Eso es desobediencia. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta ahora? Eso es desobediencia. ¿Cómo yo sé que estoy caminando en obediencia? ¿Cómo yo sé que hay desobediencia en mi vida? Revisa tu vida. ¿Has alterado lo que Dios te dijo que hicieras? En algún momento te dieron una instrucción y la alteraste porque, bueno, es que realmente esas condiciones no las podía cumplir. Estás en desobediencia. Estás en desobediencia. La desobediencia, y esta es la definición que le voy a entregar acerca de desobediencia, la desobediencia no es una acción. Oiga bien esto. Se manifiesta en acciones, eso sí. Pero la desobediencia es una actitud del corazón. Es una actitud. La persona tiene la actitud de vivir en desobediencia. Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Y allí mismo en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 6, así que pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de la desobediencia. Hay hombres que pierden la oportunidad de ser promovidos en el ministerio. Hay hombres que han perdido su oportunidad de ser promovidos. Hay mujeres que han perdido la oportunidad precisamente por la desobediencia. La desobediencia es una actitud del corazón. No me digan a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Quién se cree para que venga hoy a decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Sabe que el pueblo de Israel caminó en desobediencia? ¿Por qué? ¿Quién te puso a ti por príncipe y juez para que nos digas las palabras que le dijeron a Moisés? Y así hay muchas personas actualmente que están dentro de una iglesia. No me digan, yo
lo recibo todo de parte del Señor. Eso es desobediencia, te sabré decir, eso es desobediencia. Porque cuando un hombre camina en obediencia, no importa de dónde venga la instrucción, no importa de dónde viene la instrucción, nos sujetamos, nos sometemos. ¿Por qué? Porque es una actitud del corazón. Muchos caminan en desobediencia. Hebreos capítulo 4, versículo 11, procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La base de la contaminación es la desobediencia. Así que para empezar entonces, porque alguien podría estar preguntando, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para quitar la contaminación? ¿La reprendo? ¿Voy con el pastor para que reprenda? ¿Me someto a liberación? Lo primero que tienes que hacer es decidir caminar en obediencia. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque puedes ir y someterte a liberación, pero si no cambias la actitud de tu corazón de caminar en obediencia, vas a volver a caer y van a ser 7 peores los que vendrán después, porque así está escrito en la palabra. Hay que cambiar la actitud, hay que cambiar la actitud. ¿Y cómo yo la cambio? ¿Cómo yo la cambio? ¿Te han dado instrucciones y no las hiciste? Enmiéndalas, corrígelas, sujétate. ¿No te gusta que te den instrucciones? Guarda silencio, calla. Dice la palabra, el libro de Proverbios, que aún el impío es contado por sabio cuando guarda silencio. Calla, atiende y delante de la presencia del Señor, sí, Señor. ¿Por qué? Porque tú estás venciendo tu naturaleza. La soberbia, la vanidad, el orgullo por el cual, la independencia por la cual muchos hemos vivido, es necesario sujetarla, ponerla bajo la planta de los pies de Cristo y nosotros ser crucificados. Esta es la forma como nosotros alcanzamos la liberación de la contaminación. ¿Qué elementos producen contaminación? Las palabras. Las palabras. Mateo capítulo 15, versículo 11 hasta el capítulo 18, pero voy a leer en el versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Tus palabras. En Mateo capítulo 12, versículo 36, el Señor dijo que de toda palabra ociosa serían juzgados los hombres en el día del juicio. Tus palabras. Por eso, ahora volviendo a repetir el texto de Proverbios, aún el impío cuando calla es contado por sabio. Tus palabras, porque las palabras son registros espirituales, quedan grabados. Pero eso yo lo dije cuando era un impío, cuando andaba en el mundo. No importa, esa palabra está registrada. Quedó registrada espiritualmente, y si tú no la has retirado del ambiente espiritual, esa palabra es la que ha gobernado tu vida. ¿Qué contamina al hombre? Las palabras. ¿Qué contamina al hombre? Los sentimientos, las emociones. Hechos capítulo 8, versículo 22 y 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Y observe, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tus sentimientos corrompidos, que cuando, por ejemplo, estás con alguien y le entregan un beneficio a otra persona, inmediatamente tú te resientes y dices, pero ¿por qué a él? ¿Por qué no a mí? Jesús enseñó al respecto a eso y dijo, cuando contrató a los jornaleros en diferente horario, le dice, ¿es tu corazón malo porque yo soy bueno?
Sabe que las experiencias sacan a la luz lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Hay resentimiento dentro de ti, hay amargura, pero hay una sonrisa de seguro. Hay una sonrisa y todo mundo te conoce por la sonrisa que tú esbozas siempre que estás en compañía de alguien, pero en tu corazón hay resentimiento, pero en tu corazón hay amargura, pero en tu corazón hay soberbia, en tu corazón hay vanidad. Tus sentimientos contaminan. ¿Qué contamina al hombre? Los pensamientos. Los pensamientos. Por eso yo decía al principio, el enemigo te susurra y te da elementos para tú estar todo el día. Estuve pensando sobre esto, estuve pensando. Eso no viene de parte de Dios. Es el enemigo que está entrando y saliendo y te pone temas de meditación. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Ni en tu pensamiento digas mal del rey, ni en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra, tus pensamientos. Si tú eres de las personas que le das rienda suelta a tu mente y estás todo el tiempo en una actividad y le das rienda suelta a los pensamientos, hay una contaminación grande y grave en ti. Hay una gran contaminación. ¿Por qué? Porque los pensamientos son fuente de contaminación. ¿Qué contamina al hombre? La conciencia débil. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, mas no en todos hay este conocimiento, porque algunos con conciencia de ídolo hasta aquí comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo flaca, siendo débil, es contaminada. Una conciencia débil es contaminada. ¿Y cómo yo sé que mi conciencia es débil? Sabe que cuando una persona tiene una conciencia débil es ambiguo. La persona es ambigua, no tiene una definición. Le cuesta tener un punto de vista acerca de todas las cosas. Santiago capítulo 1, versículo 8, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el capítulo 4, el versículo 8, allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. ¿Cómo sabemos que tenemos una conciencia débil? Tome postura. Defínase, tome postura. Tome una postura sobre de algo. No lo deje a la ambigüedad. Caminar en ambigüedad es una fuente de contaminación. ¿Qué nos contamina? Ausencia de perdón. 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la persona de Cristo, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Observe cómo el engaño de Satanás tiene que ver con la falta de perdón. Ahora quiero decirle algo. Perdonar no quiere decir olvidar. Esa es una definición filosófica que se ha introducido dentro de muchas iglesias. Perdonar no quiere decir olvidar. Ya lo olvidé, ya lo perdoné. No. Perdonar quiere decir seguir actuando con la persona de la misma forma, aun cuando la persona nos esté ofendiendo. Eso es perdonar. Es seguir actuando como estábamos acostumbrados a actuar cuando todo estaba bien, seguir actuando aun cuando la persona siga actuando mal, desprestigiándonos, humillándonos, o lo que usted entienda que el daño que está haciendo. ¿Cuántas veces perdonaré, Señor? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Cuando usted hace la multiplicación son 490 veces, no en toda la vida, 490 veces
al día. Perdonar no es olvidar. Perdonar es seguir actuando, aun cuando la persona siga actuando contra nosotros de forma dañándonos a nosotros. Estos son los elementos que contaminan, fuentes que en nosotros mismos, como usted se da cuenta, fuentes que contaminan a la persona. Las palabras, los pensamientos, los sentimientos, una conciencia débil que es sinónimo de ser ambiguo, de doblado ánimo, de no saber tomar postura, y la ausencia de perdón. Quiero ahora, el resto de la enseñanza, concentrarme en algo que muchas veces no se enseña. Y me estoy refiriendo a conductas de pecado y conductas de maldad. ¿Por qué razón? Conductas de pecado y conductas de maldad. Conductas de pecado son las conductas cotidianas propias de la personalidad, propias del carácter de cada quien, que muchas veces pasan inadvertidas. Es decir, aquellas cosas que la persona no ve como realmente un pecado, como realmente una maldad, como realmente algo que me pueda hacer daño. No, son parte de la vida, son hasta cierto punto la forma como estamos acostumbrados a vivir. En algunos casos podríamos inclusive clasificarlas aquellas como era una broma. Era sencillamente una broma, era algo que yo lo dije para pasar el rato. Comenzamos. Las conductas de pecado no son pecado necesariamente. Oiga bien, las conductas de pecado no son pecado necesariamente, son acciones, actitudes que tomamos frente a la vida o que tomamos frente a las situaciones o a las circunstancias que estamos pasando. Veo, por ejemplo, 1 de Juan capítulo 3, desde el versículo 6 al versículo 10 dice: el que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ahora, en el capítulo 3, en el versículo 4, el mismo capítulo, vea lo que dice: cualquiera que hace pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Esta es una definición que muchos conocen. La primera definición y quizás la mayor de lo que es pecado. Transgredir la ley. Y así lo hemos aceptado y lo hemos confesado. ¿Qué es una conducta de pecado? Caminar oponiéndonos a Dios. Caminar oponiéndonos a Dios. Asimismo, caminar oponiéndonos a Dios. Jesús lo dijo de esta manera: el que no es conmigo, contra mí es. Conducta de pecado. El que conmigo no recoge, desparrama. Conducta de pecado. Es oponernos a Dios. Es oponernos a Dios. Al principio de la enseñanza yo le dije que la base de la contaminación, la base de una atadura es precisamente la desobediencia. La desobediencia. Muchos han recibido instrucciones de parte de Dios, pero no la están haciendo. Usted ha recibido enseñanza con respecto a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Sí, yo sé que eso es cierto, yo sé que eso está en la palabra, pero no me atrevo a hacerlo. No me atrevo a hacerlo porque la iglesia, porque la denominación, porque el concilio, porque mis amistades, porque aquí, porque allá. ¿Y Dios? Eso es desobediencia. Eso es una conducta de pecado. Es que el Señor sabe, y aquí voy a citar una expresión que es necesario tirarla por tierra. Muchos hombres, muchas mujeres dicen: mira,
si al fin de todo lo que Dios va a ver es la intención de tu corazón? Engaño de Satanás. Eso es un engaño de Satanás. Dios no va a ver la intención de tu corazón. Dios va a ver tu acción. ¿O no ha leído en las Sagradas Escrituras la parábola del obrero a quien le dieron un talento? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al final? Siervo malo y negligente, porque no hiciste por lo menos haber entregado el talento a los banqueros. No es solamente que Dios mira la intención, no te preocupes, que Él lo que mira es lo que hay en tu corazón. No, eso es una mentira del diablo. Mentira del diablo. Y ahora puede usted ver las contaminaciones por las cuales mucha gente está caminando. Mucha gente está caminando. Es una conducta de pecado. Estás resistiéndote a la voluntad de Dios. Sabes que Dios muchas veces te ha convocado para que te levantes por la madrugada y tú has dicho, no, está muy frío, mejor yo oro cuando el día caliente, durante la tarde voy a orar. No, es que no es cuando tú quieras, no es cuando tú decidas, es cuando el Señor te convocó. Dime si no es eso desobediencia. Y alguno podría decir, pero es que el Señor conoce, pero es que el Señor sabe. Sí, pero Él dice claramente que no tomará por inocente aquel que tome su nombre en vano, y que Él no compartirá su gloria con nadie. Tú no eres mayor que Dios. Tú no eres mayor que Dios. Si Dios te convocó, ¿quiénes somos nosotros para decirle, Señor, no, Señor, espera? ¿Te das cuenta cómo muchas personas están caminando en una conducta de pecado? No es pecado, pero es una conducta de pecado que va sumando contaminación tras contaminación, y cuando vienes a ver, tú estás lleno de una costra que no te permite. Yo no siento la presencia de Dios, no sé qué es lo que pasa. ¿Ha escuchado esas expresiones? ¿Las ha dicho en algún momento? Ahora usted tiene la respuesta. Romanos capítulo 14, versículo 23, mas el que hace diferencia si comiere es condenado, porque no comió por fe. Observe ahora, todo lo que no es de fe es pecado, conducta de pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Es que yo estoy consultándole al Señor. He escuchado esa expresión muchas veces. Ya el Señor te dijo lo que tenías que hacer y tú estás buscando una segunda opinión. Una conducta de pecado. Estás viviendo una conducta de pecado. Estás desarrollando una conducta de pecado. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué es lo que le dijo el Dios eterno, el Todopoderoso, a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Golpea, extiende tu vara para que el mar se abra. Conducta de pecado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Es que no sé cuándo comenzar. Inmediatamente, tan pronto el Señor te dio la instrucción, es para hacerlo. El problema de muchas personas es la negligencia, y nos escondemos en una conducta de pecado, argumentando que estamos esperando que el Señor nos diga, que nos dé una segunda instrucción. Santiago capítulo 4, versículo 17, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabe que estas enseñanzas tienen el propósito de capacitar. Este es el propósito, de capacitar, pero sabes que
que si tú no te sujetas a la enseñanza que hoy estás recibiendo, porque esta enseñanza no es de un hombre, esta enseñanza es de la palabra del Señor, sabes que te estás exponiendo a un juicio por causa de desobediencia. ¿Lo sabes? Si no lo sabes, es importante que lo reconozcas ahora mismo. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Estas son conductas de pecado. Aquel que no camina por fe, aquel que camina por vista, aquel que pide señales. Yo estoy pidiéndole al Señor una señal. Al Señor no se le piden señales. No se le piden señales. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Nosotros caminamos por obediencia. No Dios me tiene que explicar a mí o darme una explicación del por qué yo tengo que hacerlo. Es una conducta de pecado. Muchas personas viven en conductas de pecado. Ahora quiero trabajar las conductas de maldad. Son bastante similares a las conductas de pecado, solamente que estas forman ya parte del carácter de la persona. Son situaciones que tienen que ver con el carácter mismo y se manifiesta en la personalidad. Una de ellas es la hipocresía. La hipocresía es todo fingimiento de intención. No solamente es la característica de los escribas y fariseos. Sabes que hay muchos que hemos caminado en hipocresía, sí, yo me incluyo, hemos caminado en hipocresía. No se trata solamente de señalar, se trata de corregir, de salir de la simulación, de la intención, de la apariencia de que los otros tengan una buena imagen de mí. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas se cita un caso. El caso del apóstol Pedro dice que él cayó en una actitud de hipocresía y el apóstol Pablo le llamó la atención. Hipocresía es una simulación por manifestar una apariencia ante los demás. Mateo capítulo 6, versículo 2 hasta el 16. Cuando pues haces limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. Mire cómo comienzan las instrucciones. No hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Sabe que hay testimonios que no son testimonios? Hay testimonios que en realidad son tocar trompeta para que los demás se den cuenta de lo que nosotros hemos hecho. No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5, cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Versículo 16, y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas austeros, porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Una conducta de maldad es la hipocresía, y sabe que hay muchas personas que están dentro de una iglesia, están viviendo en una conducta de hipocresía. Están viviendo, es una simulación, y todos puede ser que tengan inclusive hasta un buen concepto de la persona, pero no es una vida real, no es una vida estable, no es una vida verdadera. Una conducta de maldad basada en la hipocresía desarrolla tolerancia y uso de la mentira. La iniquidad. La hipocresía es una conducta de maldad. La iniquidad es una conducta de maldad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es levantarse en contra de otra persona. Así, levantarse en contra de otra persona. ¿Dónde usted lo mira? Lo mira en el libro de Génesis, en el momento cuando Caín se levantó en contra de Abel. El versículo 8 dice: Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató.
Versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad. Ahí está la definición de lo que es iniquidad: levantarse en contra de otra persona. Te puedes levantar físicamente, pero te puedes levantar también a través de tus palabras. Aquel que le gusta hablar de alguien a sus espaldas, te puedes levantar a través de palabras ofensivas. Te puedes levantar a través de palabras hirientes. Todo lo que es o va en contra de la integridad de una persona, esto es iniquidad. Salmo 28, versículo 3. No me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, y la maldad está en su corazón. Iniquidad es todo aquello que tiene que ver con burlas, que tiene que ver con críticas, que tiene que ver con señalamientos, que tiene que ver con denigrar a la persona. Es una conducta de maldad. Si usted se detiene por unos segundos, se va a dar cuenta que a su alrededor va a comenzar a aparecer esta conducta. Lo importante ahora es que nosotros la podamos identificar en nosotros mismos. ¿He hablado de alguien? ¿He criticado a alguien? ¿He murmurado de alguien? ¿He señalado a alguien? ¿He hecho comentarios de alguien? Sí, pero no se los he dicho a nadie. Es igual. No he hablado con nadie, yo solamente lo pensé. Es lo mismo, porque una conducta de maldad es la intención que está en tu corazón. Yo no se lo dije a nadie, pero está en tu corazón. Lo importante es que tú identifiques que si hay una conducta de iniquidad, te estás levantando, no te gusta, reprochas de algo o de alguien, hay iniquidad en tu corazón. La idolatría. La idolatría es una conducta de maldad que está presente en muchas personas. Idolatría es toda actitud y actividad de postrarse ante una imagen de valor y seguirla como la fortaleza de sus actos. Idolatría no solamente tiene que ver con ídolos, como en el tiempo pasado, ante los cuales se postraban. No solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con todo aquello que representa valor para nosotros. Un ídolo puede ser un libro, un ídolo puede ser un premio. Este premio yo lo conservo tanto porque me trae muchos recuerdos, y lo tienes allí, le has hecho un nicho y lo has colocado o en un marco en lo principal de tu casa. Ese es un ídolo, porque allí está tu tesoro, allí está tu corazón. Un ídolo puede ser una persona. De igual manera, hay padres que idolatran a sus hijos, y hay personas que idolatran a los hombres y mujeres de Dios. No los tienen como pastores, los tienen como ídolos. Salen corriendo y tiemblan ante la palabra de él o de ella, pero no es para hacerla, porque no tienen el propósito de hacerla, sino es que es mi ídolo. Se constituyó en un ídolo para la persona. Éxodo capítulo 20, versículo 5, la palabra que todos conocemos: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Pero note ahora lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará, y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios,
y faltar mi temor en ti, levántense a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Y ahora me traslado a Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Hijo del hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Cuántos ídolos tienes? ¿Cuántos ídolos tienes? Estás viviendo en una conducta de maldad, desarrollando idolatría. Y esto no es agradable al Señor. Esto es una contaminación que se convierte en una atadura. Se convierte en una atadura. Por eso es bien importante que nosotros evaluemos las conductas de maldad que se han constituido ya en muchos, se han constituido en ataduras bien fuertes, ataduras férreas que el enemigo ha levantado en contra de ellos, pero en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, hemos venido para establecer libertad, porque a la hora de denunciarlas, ahora nosotros estamos estableciendo libertad por Cristo Jesús, por cuanto las estamos denunciando. No es solamente señalarlas. El propósito nuestro no es señalarlos tan solo y que tal vez te sientas avergonzado por esta situación. No es ese el propósito, es denunciarla, es sacarla a la luz, para que al sacarlas a la luz sean redargüidas. El abuso de poder es maldad. El abuso de poder es aprovecharse de la posición de autoridad o de privilegio para obligar a otros a actuar según formas caprichosas. Abuso de poder, abuso de autoridad. Un hombre de Dios no puede abusar de su autoridad, no puede. ¿Por qué? Porque entonces entra en procesos de contaminación. Levítico capítulo 18, versículo 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad, abuso de autoridad. Abusa de la autoridad. Levítico capítulo 19, versículo 29. No contaminarás tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Una conducta de maldad basada en el abuso de poder desarrolla una actitud de prepotencia, de superioridad, y conduce a otros a sentirse culpables si no actúan de la misma forma como se les impone a actuar. Abuso de poder es motivo de contaminación. No podemos, no debemos. ¿Por qué? Porque a santidad nos ha llamado el Señor. Levítico capítulo 25, versículo 43 al 46. No te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de tu Dios. Versículo 46. Y los poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. No os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. El abuso de poder se mira muy a menudo, particularmente cuando nos encontramos un hermano en necesidad. Cuando el hermano está en necesidad, cuando nos están pidiendo un favor, allí es cuando se manifiesta el abuso de poder. Allí es cuando abusamos, y eso es desagradable al Señor. Esta es una conducta de maldad que
que se está viviendo en muchas vidas, que es necesario nosotros erradicar. El engaño es toda usurpación de la verdad y la imposición de situaciones que tienden a provocar una forma de actuar en la persona que es engañada. Salmo 10, versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude, debajo de su lengua vejación y maldad. Una conducta de maldad basada en el engaño desarrolla un mover satánico en el ambiente donde la persona se mueve. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 10, leemos esta palabra, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Cuando hay una conducta de maldad basada en el engaño, en el ambiente, en el alrededor, se manifiesta una operación satánica muy, muy fuerte. Déjeme decirle lo siguiente antes de pasar al siguiente punto. Cuando se desarrolla una conducta de pecado o una conducta de maldad en la persona entra en procesos de contaminación. Esta contaminación se traslada al hogar, se traslada al negocio, a la oficina, se traslada a la congregación y se traslada a la región donde estamos viviendo. No se detiene, no crea que solamente es para la persona, sino que se va trasladando hasta llegar a la región donde la persona está habitando. Esto es lo grave de las situaciones. ¿Por qué? Ahora puede usted entender por qué dentro de una congregación donde se manifiesta el engaño, la mentira, pues en el ambiente se desarrolla un ambiente satánico. Ahora usted lo puede entender. Y no basta vamos a convocar a los intercesores para que antes del culto, antes de la reunión, 15, 20, 30 minutos antes ellos comiencen a interceder. No se resuelve así. No se resuelve así. Esto es una forma religiosa de tratar de resolver los problemas, pero no se resuelve así. Espiritualmente no se resuelve así. Es necesario quitar el engaño en el cual, ¿y cómo se quita? Hay que señalarlo desde el púlpito. Hay que denunciarlo desde el púlpito, y algo que muchos hombres y mujeres de Dios no se atreven a hacer desde un púlpito. Es necesario denunciar, tender trampas en maldad, tender una trampa. Y usted puede decir, pero ¿cómo es posible que dentro de un ambiente de hombres y mujeres de fe pueda desarrollarse esto de tender una trampa? Sí, hay muchos. Fíjate cómo va a reaccionar con lo que yo le voy a decir. ¿Ha escuchado ese comentario cuando tal vez se está acercando otra persona? Mira a ver cómo reacciona con lo que le voy a decir. Tender trampa, eso es una trampa, tender trampa. Jeremías capítulo 18, versículo 23, mas tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu furor. Sabe que hay muchas personas que llegan a reuniones, asisten a reuniones no porque quieran aprender, porque sencillamente están observando para ver lo que dice, para a la menor provocación, a la menor oportunidad, tener motivo para criticar, para señalar. Allí se ven dos conductas de maldad juntas: tender trampa por un lado y por otro iniquidad. Se están levantando en contra de alguien. Desfalcar es otra conducta de maldad que es necesario señalarla y erradicarla. Desfalcar es presentar datos por encima de los reales. Es toda intención de entregar menor valor
del que se espera o se ofrece. Desfalcar en un miembro de un hombre de fe, en una mujer de fe, sí, los hay, desfalcar. ¿No se ha dado cuenta cuando a veces tenemos la oportunidad de recibir un beneficio que presentamos datos que no son reales? Cuando hay un beneficio económico, un beneficio material para aquellas personas que tengan ingresos por debajo de, y muchas personas no cumplen con ese requisito, pero se presentan como tal. Desfalcar, conducta de maldad que trae contaminación, genera contaminación. Proverbios capítulo 20, versículo 23, abominación son a Jehová las pesas dobles, y el peso falso no es bueno. Si no cumples, si hay una condición y no cumples, no presentes una mentira, no presentes un engaño por tal de, o no presentes datos inflados, no presentes datos falsos por tal de recibir este beneficio. Hay personas, tengo que denunciarlo, hay personas que se presentan ante una embajada americana para recibir o para solicitar una visa de turista, pero su intención no es ser turistas. Su intención no es visitar, su intención es ir a trabajar. Desfalcar, estás desfalcando. Estás presentando datos que no son ciertos. Te estás dando cuenta que muchas veces podemos estar actuando en una conducta de maldad y verla como lo más normal. El fin justifica los medios. Palabra filosófica que se ha introducido en los labios de muchos hombres, de muchas mujeres. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. No podemos presentar datos falsos por tal de obtener este beneficio, por tal de obtener aquel otro beneficio. La hechicería es maldad. Hechicería es todo acto ritual por el que se envuelve a otra persona en una condición hipnótica. Hechicería tiene que ver con hipnosis. Malaquías capítulo 3 versículo 5: y me he de llegar a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hechicería, pero yo no he cometido hechicería. ¿Has dado soborno? ¿Has aceptado soborno? Eso es hechicería. Sí. Algunos tienen la idea de que hechicería tiene que ver con magia, tiene que ver con obras ocultas. Hechicería tiene que ver con hacer que la otra persona actúe como tú quieres que esa persona actúe. Ya verás que no se va a negar ante esto que yo le ofrezca, tendiendo una trampa por un lado y por otro lado estableciendo hechicería. Estás entrando en un ritual. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Cada vez que hay hechicería, oiga bien esto que le voy a decir, cada vez
que se desarrolla hechicería, hay manipulación. Manipulación y hechicería caminan juntos. Manipulación, manipulan las cosas. Si no haces esto, entonces yo. Manipulación, eso es hechicería. Los encantamientos son maldad. Encantamientos son formas hipnóticas. Una canción es un encantamiento. Oraciones y vanas repeticiones, al igual que los mantras, son encantamientos. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 16, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Encantamiento. ¿Sabes que la serpiente encantó a Eva? Y conoces tú cuál fue el resultado. Ten cuidado de caer en un encantamiento, pero también ten cuidado de no entrar en un encantamiento. Un encantamiento puede ser también una adulación. Ten cuidado con las adulaciones. Te hablan una adulación, te dan una adulación y es sencillamente para hacernos crecer, para hacernos subir y para adormecer el entendimiento y el discernimiento. Por eso en la palabra ninguna persona puede recibir un soborno ni ninguna persona puede recibir un regalo. ¿Has visto gente que viene con regalo y te quiere dar un regalo? Mire, yo le quiero dar esta bendición. Ten cuidado, porque detrás de todo eso hay un encantamiento, y si es el caso tuyo, no actúes de esta manera, porque el hombre de verdad, la mujer de verdad, no necesita entrar en adulación con nadie a la hora de decirle lo que tiene que decirle, a la hora de pedir lo que tiene que pedir. Levantar rumor contra alguien es maldad. Éxodo capítulo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Cuando una persona entra en una conducta de maldad, de levantar rumor, levantar murmuración, se desarrolla en el ambiente la especulación. Dicho sea de paso, quiero establecer lo siguiente: no podemos nosotros trabajar con casos hipotéticos. Hay personas que vienen presentando una pregunta y dicen, yo conozco una persona que actúa de esta forma. ¿Y qué tal si sucediera esto? ¿Qué tal si sucediera lo otro? No presentes casos hipotéticos. Trabaja sobre casos reales. Trabaja sobre la realidad, no sobre casos hipotéticos. ¿Por qué? Porque cuando se levanta rumor, cuando se levanta la murmuración, se establece de igual manera la especulación. Así es que es importante que nosotros entendamos, número uno, que la contaminación le entrega derecho legal al enemigo. Vea todo lo que hemos señalado y todo lo que hemos denunciado en este momento. Le entrega derecho legal al enemigo. Por eso cuando a una persona se le dice, tú has entrado en una alianza con el enemigo, la persona dice, pero ¿cómo? Yo no he hecho ningún pacto con el enemigo. Te das cuenta que muchas veces la persona hace alianzas con las tinieblas, hace alianzas con la muerte. ¿Y cómo lo hace? A través de su actitud, a través de sus acciones, a través de su conducta, a través de su carácter, a través de su personalidad. Porque está viviendo, desarrollando conductas de pecado. Está desarrollando conductas de maldad. Por lo tanto, entonces, no pretendamos nosotros que si estamos viviendo en esa condición,
Y en esa actitud nuestras vidas pueden estar creciendo. Y ahora usted puede entender por qué en alguna de las enseñanzas yo he dicho, si no hay guerra espiritual y no hay liberación, no puede haber avivamiento, no lo puede haber. Porque muchos lo que creen que avivamiento es entrar en un regocijo por las alabanzas y por los cantos y por la manifestación de una alegría dentro de la iglesia. Pero si no hay guerra espiritual y si no hay liberación, no puede haber, óigalo bien, no puede haber avivamiento, porque Dios no va a multiplicar la abominación. Lo vimos en Deuteronomio. Dios anda en medio de tu campamento para entregarte a tu enemigo, pero si Él encuentra abominación, pero si Él encuentra contaminación, Él se retira. Él se retira. Él se retira aunque tú tengas los cantos más avivados, aunque tú tengas las alabanzas más sonoras, aunque tú tengas las danzas más impresionantes. ¿Acaso nosotros queremos torcer el brazo de Dios? ¿Acaso es esa nuestra actitud? Torcer a Dios para que tú obres. ¿Por qué? Porque yo mira todo lo que estoy haciendo. No es Él el que se sujeta a nosotros. Somos nosotros los que nos sujetamos a Él. Somos nosotros los que decimos, Señor, yo me humillo delante de tu presencia y quito, Señor, la desobediencia, que es lo primero que debemos de quitar. Yo quito, mi Señor, la desobediencia. He caminado en desobediencia tanto tiempo. Y mira que me lo han dicho. Y mira que has enviado hombres y mujeres para corregirme. Pero yo he persistido en desobediencia. He desarrollado una conducta de pecado. Porque hablo de la fe, pero no vivo por la fe. Proclamo la fe, pero no vivo por la fe. Es más, sé qué cosas son buenas, pero no las hago. Conducta de pecado. Porque muchos están viviendo en una conducta de maldad, multiplicando hipocresía, multiplicando engaño, multiplicando falsedad, estableciendo iniquidad, estableciendo trampas. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres de Dios caminen estableciendo trampas para otros, para ver la caída de alguien? ¡Qué terrible! No ha habido temor de Dios en el pueblo de Dios. No ha habido temor de Dios en el pueblo de Dios. Y sin embargo queremos avivamiento. Y sin embargo demandamos las promesas de Dios. Y sin embargo actuamos como queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Estamos viviendo con contaminación. Y yo, por el Espíritu de Dios, te digo hoy, es necesario. Yo te llamo a cuentas, como he puesto a cuentas mi vida con el Señor. Yo te llamo a cuentas, de igual manera a ti, porque no solamente es para señalar. Yo no estoy aquí para señalar. Yo estoy aquí por el Espíritu de Dios, para corregir, para establecer instrucción de justicia, para que juntos caminemos en obediencia conforme a la voluntad del Señor. Es importante. Quita de tu vida toda contaminación, quita de tu vida, quita la arrogancia, quita la desobediencia, quita la vanidad, quita el arrogarte una cuota de poder para ti, quita desfalcar a otros, quita el engaño, quita la mentira, quita la iniquidad,
porque por todas estas cosas viene el juicio de Dios para los hijos de desobediencia. Lo leímos. Viene la ira de Dios para con los hijos de desobediencia. ¿Estamos en una prueba? ¿Estamos en una tentación? ¿O estamos en un juicio? Muchos han entrado en un juicio de Dios. Muchos han entrado en un juicio de Dios. No reprendas, entre tanto no te pones a cuentas con el Señor. Es importante que hoy no dejemos pasar esta noche sin que antes nos pongamos a cuentas con el Señor. Yo pequé. David lo dijo, yo pequé, no fueron ellos, yo fui el que pequé. Presentémonos delante del Señor. Yo pequé, Señor. No es pedirle perdón, porque no es eso lo que dice la palabra. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete de que caminaste en desobediencia. Arrepiéntete de que caminaste en engaño, en mentira, en hipocresía, en iniquidad, en difamación, que caminaste en una conducta de pecado, que caminaste en una conducta de maldad. Y entonces, y solamente entonces, el Señor, en su gracia, nos hará entrar a lo que está establecido en su palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. La paz y la gracia de Jesús en tu vida. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.